Mari Carmen González, un año más estamos en el Peropalo. Genial. Esta prenda que está contigo se llama la chambra, ¿no? Lo llamo blusón. Blusón. Nosotros lo llamamos blusón, se llama chambra, pero aquí es corriente llamarle blusón. Y es el, digamos, el traje típico y el traje específico del Peropalo en Villanueva. Este traje era un traje de diario, que usaba la gente para ir al campo, para el día a día. Luego cayó en desuso y luego lo hemos resucitado para estas fiestas, que la verdad que viene fenomenal. Pero no es el diseño original del blusón, ¿no? Es una... Aquí se ha incorporado esta cenefa, que antes nunca se ponía, porque un traje de hombre no se ponía nada. Pero bueno, la gente ha querido empezar a poner cositas y hemos puesto un tapacostura, que es... Los colores sí que suelen ser unisex, para chicos que para chicos, para niñas que para niños. Y este patrón lo sacamos con una de mi suegra. Y por ahí me dio yo cada año a unos cuantos y ya está. Y vendo todo lo que puedo para todos los pueblos de alrededor. También para Jaraí. Y se deben vender bastantes, puesto que todo el mundo que está en la plaza prácticamente lo lleva. Sí. Salvo luego el vestido de gala en el paseo, que se pone la gente. Los compra hechos, otros que se lo hacen ellos y ya está. ¿Cuánto cuesta este blusón, Mari Carmen? Yo lo vendo en 45 euros. Ajá. ¿Y cuántos más o menos puedes vender al cabo del año? No, se venden estos días puntualmente. Si hay algún acontecimiento en Los Arcos, por ejemplo, o algo así, que algunas veces están vendiendo o pueblos alrededor, pero luego es Cervera, pero se pasan estos días y ya se muere este traje, se guarda ya hasta el año que viene. Vamos, pero bueno, que se imponga, que es muy bonito. Mejor que ir con un saco de artillero.